Hola, muy buenos días a todos y todas. Vamos iniciando el webinar. Denos un segundo para que nuestros colegas nos ayuden a anclar a las ponentes del día de hoy. Bueno, em, listo. Iniciamos. Muy buenos días. Muchas gracias por la espera. Son las 10:05 aquí en Ciudad de México y pues les damos la bienvenida a este webinar post COP30. Vamos a estar analizando los resultados que estuvimos teniendo en pues, en esta otra convención tan caótica que suele, suele tener bastantes resultados interesantes y que el día de hoy estaremos comentando con dos expertas en el tema. Y nos estará acompañando Alejandra Cámara de Génesis Sustentabilidad y también Carmen Álvarez de Silvera. Así que, bueno, me presento, mi nombre es Naomi Flores, yo soy directora de Estrategia y Operaciones en México CO2, así que les damos una bienvenida y estaremos iniciando en un momento. Voy a compartir mi pantalla, les preparamos una pequeña presentación para compartirles algunas perspectivas y resultados interesantes de esta COP, pero obviamente estaremos platicando un rato. Desde, desde nuestras trincheras, qué entendimos de esta COP, qué es lo que salió más minucioso. Obviamente estaremos compartiendo información relevante en cuanto a temas generales de la COP, pero también, pues, por supuesto, de mercados de carbono. Así que, bien, creo que se puede ver mi pantalla bien. Así que con eso en cuenta, voy a ir iniciando. En general, yo les voy a presentar una perspectiva de los outcomes que salieron de esta COP y posteriormente pues abriremos el espacio al análisis de nuestras invitadas. Así que lo primero que nos gustaría compartirles es la cuestión de la decisión de presidencia de la COP. Cada año hay una decisión interesante en respecto a todos los temas que lanza la presidencia de la COP. Este año tiene el nombre de Global Muritao y como tal no es una hoja de ruta muy clara, pero es una decisión que engloba varias cuestiones de financiamiento, adaptación, mitigación y pues medios de implementación en general para pues el avance del Acuerdo de París. En esta decisión, lo que nos encontramos es varias cuestiones relevantes a el financiamiento. Eso es importante, de la adaptación hacia el 2035. Ahí se anuncia que se va a triplicar esa financiación. Eso fue algo como importante que estuvieron trabajando varios países del sur global para poder impulsar. Otra cuestión no tan positiva es que obviamente no hay una cuestión clara sobre la transición de los combustibles fósiles. Em, Esto pues es algo que se ha ido hablando desde el inicio del Acuerdo de París, pero que en los últimos 5 años ha sido una petición muy, muy fuerte de algunos países para transicionar fuera de los combustibles fósiles y sigue sin ser una declaración como conjunta de todos los países. Y por ello, algo importante que sucedió en los últimos días de la COP es que más de 20 países firmaron la declaración de Belén para la transición fuera de combustibles fósiles, la transición energética. En esta declaración se encuentran varios países de nuestra región y esta fue de hecho impulsada por Colombia en conjunto con Países Bajos. Hay varios países importantes que se han unido, pero también cabe comentarles que hay varias exclusiones de países importantes y unos comentarios desafortunados de varios países también, eh, que bueno, que tienden a tener una posición para no salir.
¿Me pueden escuchar? Sí, ok. Em, y unos lanzamientos importantes de parte de la presidencia, como el Belém Mission to 1.5, que es como un plan un poco hoja de ruta, y el Global Implementation Accelerator. Pero bueno, mm, por acá tenemos también el tema de finanzas en general, financiamiento climático. Por fin se lanzó un programa de trabajo de 2 años para impulsar o acelerar el financiamiento climático. También algo que me pareció importante comentarles es que también hubo declaraciones importantes sobre medidas unilaterales de comercio climático, mejor conocido como CBAM, el Carbon Adjustment Mechanism de la Unión Europea para em, pues tasar un poco aquellas importaciones que llegan a la Unión Europea y que no vienen de espacios que tengan como una regulación tan fuerte en cuestiones de carbono. Obviamente estas medidas unilaterales de comercio climático se están viendo como un parteaguas para el tema de las negociaciones. Esto no se había incluido antes y este año se habló bastante sobre esto, porque obviamente se está tratando de evitar que este tipo de medidas sigan avanzando. Más que nada, pues parte de los países del sur global no quieren que esto avance mucho, porque obviamente eh, reafirmaría que esto es algo que se puede hacer y en realidad pues estas medidas para controlar el cambio climático no deberían ser arbitrarias o injustificables, ¿no? Y esto es algo que se mencionó en la decisión final y que habla un poco de cómo, pues desde el nacimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se habla de la necesidad de no imponer medidas que puedan afectar el comercio. Em, También va a haber, se declaró que va a haber dos diálogos anuales para revisar el impacto de estas medidas de comercio climático unilaterales. Entonces también es algo que se vendrá haciendo y en Bonn también se habló de que habrá diálogos específicos en los siguientes 3 años para empezar a negociar cómo se va a arreglar este asunto. Em, Posteriormente también está el tema de adaptación. Creo que nos pareció muy importante hablar sobre cómo este tema ha sido minucioso en los últimos años porque no hay una meta en específico de adaptación, pero ya se adoptaron 50 indicadores para medir el progreso de una lista de más de 200 indicadores y de estos 200 indicadores hay ahí algunos que son importantes para considerar en ciertos países y en otros no, y es por eso que solo se decidieron 50 específicos para utilizar a nivel global. Y con ello también pues se declaró un nuevo programa de trabajo de 2 años para poder operacionalizar los indicadores y tener mejores mediciones de los mismos. Em, Luego también, pues como les comentaba, vamos a estar platicando un poco de artículo 6, especialmente 6.2 y 6.4, que son aquellos que son mecanismos de mercado. El primero, 6.2, tuvimos algunas eh, updates sobre el estado actual. En primer lugar, se completó la primera ronda de Technical Expert Reviews, que estos son unos diálogos técnicos, como su nombre lo dicen, donde los países que ya están implementando acuerdos bilaterales de 6.2 explican un poco cómo ha sido el procedimiento y las limitantes y oportunidades que se han visto con esto. Obviamente, al terminar esta primera ronda, lo que pudimos observar es que hay muchas inconsistencias en los reportes que hay de esto, de lo que se ha implementado hasta el momento. Y en la decisión de final para 6.2 en esta COP, se hablaba de la importancia y se exhortaba a los países de revisar estas inconsistencias y resolverlas. Em, no hay nuevas guías sustantivas sobre este tema. Obviamente hay ciertos países que quisieron como seguir negociando este tema. Algo importante, se suponía que el artículo 6 este año no se iba a negociar como tal, solo iba a haber como diálogos técnicos, pero
pues por supuesto que se detonó en un poco negociaciones de cierto tipo, informales un poco, pero que buscaban avanzar un poco más en guías más específicas, porque pues el rulebook de artículo 6 se cerró el año pasado y se supone que las negociaciones se abren hasta 2028 para dar este espacio de 3 años para poder implementar y después volver a renegociar el libro de reglas, pensando en que vamos a tener pues mucha garnita de dónde sacar para poder eh, actualizar, pero si no podemos implementar en ningún momento, no vamos a poder actualizar ese libro de reglas. Por eso es que se suponía que no iba a haber estas negociaciones, pero bueno, ya las hay. Hubo ahí también una cuestión de la necesidad de fortalecer capacidades. Esto es algo que se habló bastante durante toda la negociación y también se solicitó elaborar un informe técnico sobre financiamiento para la infraestructura del 6.2, o sea, para que haya apoyo a los países para que puedan crear un sistema de monitoreo, reporte y verificación o un registro en general que pueda pues permitir hacer los ajustes correspondientes para las transacciones bilaterales de 6.2. De 6.4, en realidad, lo que más hubo de conversación fue el que se extendió un poco el plazo para la transición de proyectos del MDL a el mecanismo de 6.4 hasta junio del 2026 y oficialmente en esa fecha se extingue, muere el MDL. Esto pues fue contencioso hasta cierto punto porque pues sabemos que extender esta fecha hará que probablemente puedan entrar proyectos que ya no cumplen con la adicionalidad o que ya no están generando créditos. Entonces, pues ahí es un tema que hay que revisar puntualmente. También otra cosa importante es que el CDM Trust Fund transfirió 26.8 millones de dólares al fondo del 6.4 para operacionalizar el 6.4. Y si es que llega, digo, es una cantidad no muy grande para esto y en realidad si llegara a sobrar dinero de esto, se supone que pasaría directamente al fondo de adaptación. Y bueno, también está el tema de las reglas del mandato del Supervisory Body. Para quienes no lo sepan, el Supervisory Body es como el órgano técnico que ayuda a la operacionalización de 6.4. Sería como ese órgano de la convención que ayuda a elegir las metodologías, los procesos y la actualización de toda la cuestión del 6.4. Y por supuesto, se habló mucho de revisarlas. Obviamente, muchos países estuvieron en desacuerdo de volver a abrir el libro de reglas para meter cambios al Supervisory Body, lo cual me parece que está muy bien porque estar abriendo las reglas constantemente traería como a la mesa el tema de que aunque se cierren reglas, se pueden volver a abrir y eso no sería como lo ideal. Y pues esto es básicamente lo que pasó en 6.4 y otros temas relevantes, pues se creó esta Open Coalition on Compliance Carbon Markets, que como su nombre lo dice, es una coalición voluntaria de países que quieren avanzar en los mercados de cumplimiento. Y también se lanzaron hay otra coalición que se lanzó en junio de este año, que es la Coalition to Grow Carbon Markets, que es como más en general, no solamente los de cumplimiento, sino todos los mercados de carbono, y lanzaron pues estos principios para acrecentar la integridad de los créditos de carbono. Y pues por último también les traemos que hubo el lanzamiento del artículo 6 Observatory, que es una plataforma de transparencia y para poder tener cuentas claras de cómo se está operacionalizando el artículo 6 acerca de estas, como que es una plataforma que busca juntar todas estas fuentes de información y consolidarlas en un solo lugar para saber cómo está el avance de artículo 6. Otra cuestión muy importante es que hay una alianza ahí de ISO y GHG Protocol para estandarizar la contabilidad de carbono a nivel global, lo cual puede generar un avance en cuestiones de homogeneizar un poco la contabilidad de carbono y se firmaron varios acuerdos bilaterales de 6.2.
entre, por ejemplo, Suiza tuvo varios con Mongolia y con Zambia, Noruega tuvo uno con Senegal, Singapur con Tailandia y con Bután y acuerdo de Brasil y Singapur que próximamente está por firmarse. Y también aquí otra cuestión importante, que se creó el fondo Tropical Forest Forever Fund con más de 6.000 millones de dólares comprometidos para avanzar en el tema de forestal. Y bueno, ya ahora sí, esta es mi última slide para cerrar el tema de actualizaciones y seguir con el conversatorio con nuestras dos invitadas. Y es la hoja de ruta hacia las siguientes COPs. Se habló de que la siguiente COP, que fue un tema muy minucioso en las negociaciones, de quién iba a ser el host o la presidencia para la siguiente COP. Estaba entre Australia y Turquía y pues la sorpresa es que a pesar de que tenía más apoyo Australia, Turquía se queda con la presidencia de la COP 31 y ahí hubo un arreglo interesante para permitir que Australia esté liderando las negociaciones. Todavía no se sabe cómo va a ser esto, pero es como una cuestión nueva que no había pasado antes, en que dos países colideren la COP, separándola en la cuestión operacional Turquía y la cuestión más de negociaciones y de agenda Australia. Y también se habló de la posibilidad de tener una pre-COP en alguna de las islas del Pacífico, que pues eran aquellas que estaban como liderando una coalición con Australia para tener la COP por allá. No se logró, pero están hablando de tener la pre-COP en alguno de estos países insulares. También ya se tiene como la sede específica para la COP 32, que sería Etiopía, en Addis Abeba, y sería sería pues un nuevo paradigma para volver a poner el foco en países de la región em, de África. Y luego todavía no se tiene definido quién estará en la presidencia de la COP 33, pero se habla que probablemente sea un país en Asia. Así que bueno, esto es como la actualización general, pero estaremos hablando punto por punto de todos estos temas. Pero bueno, voy a... Sí, creo que Nao está experimentando una falla técnica, pero en breve lo revisamos. Igual Ale ya está por acá. Ale, ¿tú vas a presentar? No, no voy a presentar, pero si quieren puedo dar mi devolución, porque la primera pregunta que nos hacía Naomi a las dos participantes era un poco cómo veíamos los resultados de esta copa. Así que si quieren comienzo yo y después puede ir Carmen, si ella ya está. Sí, y igual Carmen, sí, perfecto. Ya te coloqué Sí, en primer perfecto, plano. estoy por Ale, aquí. adelante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ante todo, gracias a los organizadores por esta invitación y gracias a todos los presentes. Yo quiero comentarles un poco que esta fue mi COP número 17, sí, soy súper viejita. Así que la presentación de Naomi estuvo muy bien, ella ha sido muy puntillosa a la hora de describir cada tema y cada resultado, pero a mí me gustaría traer a la mesa este pasado, ¿no? Y esta mirada un poco también sumando estos años que han pasado de estas negociaciones multilaterales. Para mí personalmente, la decisión más importante, no nos olvidemos que esta COP era la COP de la implementación, ¿no es cierto? Debíamos dejar de diálogos y procesos para pasar a implementar. La decisión más importante que tuvo esta COP fue la creación del mecanismo de transición justa. Fue por primera vez
que en textos de la COP aparecen referencias fuertes a derechos indígenas, derechos laborales, derechos de los sectores más vulnerables, equidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, haciendo hincapié que todos estos cambios económicos para mitigar el cambio climático y adaptarse no tienen que ser, hacerse como justamente, ¿no? Con justicia social. Pero básicamente esto quedó relegado a seguir trabajando en ello en el 2030, en la COP, perdón, del año que viene, en la COP 31 en Turquía y para definirse en la COP 32. Otro de los temas que se implementó solamente fue el Tropical Fund Facility que hablaba Naomi, ¿no? Que lo presentó Lula y que él brega por 25.000 millones para financiar la protección de los bosques en toda en la zona ecuatoriana, ¿no? O sea, y de países y países emergentes. Eso hubo promesa por 6.700 millones de dólares, así que, pero bueno, son promesas y no llegaron siquiera a una tercera parte de lo que se pedía. Habiendo dicho eso, quiero comentarles que para mí, a mi entender, la peor falla fueron 3 fallas financieras que tuvo esta COP. ¿Por qué? Porque primero, la falla en adaptación. En adaptación, el simple hecho, como dijo Naomi, de pasar a hablar de triplicar fondos para el 2035, eso, eso no es algo que ralentiza y no es lo que se venía hablando, ¿no es cierto? Veníamos empujando en todos estos años pasados el hecho de que las economías en vías de desarrolladas, perdón, tenían que mandar mucho más fondos para el sur global y para todas las economías emergentes. Esto viene de las responsabilidades históricas, ¿no es cierto? Y demás. Y eso es como que se fue aflojando, creando realmente una gran decepción. La segunda decepción financiera fue los combustibles fósiles. Recuerden que en la COP28 en Dubái se habló por primera vez del phasing out o el phasing off of fossil fuels y cómo íbamos a hacer esa transición. Bueno, eso quedó solamente como dentro de esta cover letter que se llamó Global Mutirao, que si bien esta Global Mutirao tiene mucha fuerza política y visualización política, realmente no entra dentro de las negociaciones. Entonces, es débil en cuanto a todo lo que tiene que ver con las negociaciones consensuadas. Y el tercer y más grande, a mi entender, falla fue la no prestancia de las economías desarrolladas a seguir avanzando sobre el financiamiento, no solamente para adaptación, sino para mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Acá me gustaría hacer una salvedad. En todos estos años que he participado, he visto cómo la sociedad civil ha ido empujando temas dentro de la agenda de cambio climático, ¿no es cierto? Y yo digo, son temas, obviamente son no solamente justos, sino que son muy legítimos y son importantes, pero no son, pero distraen muchísimo de los temas que tendríamos que estar atacando con mucha celeridad. ¿Y cuáles son? Es la financiación para adaptación y mitigación. Si nosotros tuviéramos 100 años, estaría bien en preocuparnos por otros temitas, temas laborales, está buenísimo, pero no tenemos ese tiempo. Entonces, yo creo que en este caso, y esto lo dejo abierto porque es una percepción personal, ¿no es cierto? Como consultora de estos temas, pienso que
toda la sociedad civil, al abrir estas ventanitas de Windows y traer nuevos temas que se ponen sobre la mesa, que todos son necesarios y sobre todo necesitan financiamiento, diluye realmente el problema que tenemos en mano. Y le hace el juego a la cantidad de lobistas y cabilderos que cada vez más están presentes en estas COPs. Cabilderos y lobistas del sector de petróleo y gas, sector de agroindustria, que digamos que son los dos grandes sectores que el combate al cambio climático los afecta en su mayoría. Así que, bueno, con esto no quiero demorar un poco más, los dejo y paso a Naomi, que ahí la vi y quedó abierta a consultas o preguntas de los participantes. Naomi, ¿estás Muchas ahí? gracias. Sí, muchas gracias, Ale. Una disculpa, tuve ahí unas dificultades con el internet, pero les agradezco mucho, no sé, por haber continuado sin mí este webinar. Ale, pues te agradezco mucho tus primeros insights sobre este tema. Obviamente no tuve la oportunidad de presentarte bien con nuestro público, pero para que lo sepan, Ale Cámara es una experta que ya tiene una trayectoria bastante importante en temas de mercados de carbono y en general de política climática. Su trayectoria se distingue por pues, tener un liderazgo corporativo crucial. Estuvo en el tema de como jefa de política de cambio climático en Bunge. También gestionó el Fondo de Créditos de Carbono y analizó más de 350 proyectos. Estuvo en el roster de expertos del PNUD, es asesora de 2 presidencias del G20 para Argentina e Indonesia y también pues tiene una experiencia directa en el diseño de estrategias de financiamiento sostenible en Latinoamérica y en África. También pues obviamente es nuestra coorganizadora del Argentina Carbon Forum, que es pues un foro específico de mercados de carbono que tenemos de una serie de foros que tenemos en la región de Latinoamérica, Carbon Forums. Así que pues muchas gracias, querida Ale, por tus primeras impresiones de la COP. En este momento, pues me gustaría también que nos empiece a acompañar Carmen, que creo que ya se encuentra ahí bien. Cuando murió mi internet, ya se estaba uniendo a la reunión. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Naomi, pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros a pesar de las dificultades técnicas y nada, recobrando fuerzas después de la COP, que este año fue bastante intensa. Exacto, muchas gracias, Carmen. Pues nada, yo también te quisiera presentar un poco. Carmen es pues también una experta en temas de cambio climático. Ella nos está acompañando desde España, así que bueno, le agradecemos mucho. Ella en este momento es Jurisdictional Policy Lead en Silvera. Para quienes no conocen, pues esta es una plataforma de información muy importante que espero que puedan estar compartiendo y viendo en el chat. Vamos a ponerles el enlace. Y pues no hace falta una presentación, la verdad es que ella tiene una trayectoria bastante importante para el tema de mercados de carbono, también estuvo en South Pole y pues tiene ahí bastante conocimiento en temas también de energías renovables, eficiencia energética, estuvo también pues en varios espacios como Policy Lead. Así que bueno, pues te agradezco mucho por estar aquí en este conversatorio. No sé cuáles serían tus primeras impresiones sobre lo que pasó en la COP, qué opinas que fueron los temas más minuciosos, tanto temas generales como de mercados de carbono. Adelante. Gracias Naomi, gracias por compartir el link de Silvera. Justo acabamos de abrir una oficina en Sao Paulo hace unos meses para cubrir toda la región de Latinoamérica, o sea que estamos encantados de empezar a estar un poco más conectados con la región. Así que si alguien tiene alguna pregunta, quiere conocernos un poco más, porfa, no dudéis en contactarme a través de LinkedIn o luego también puedo dejar mi correo por ahí.
Y nada, después del estupendo resumen, Naomi, que has hecho y de las reflexiones de Alejandra, tampoco tengo mucho más que unir en cuanto a los temas que fueron relevantes, pero sí a lo mejor una reflexión que me gustaría hacer y que hace un poco eco a varios de los temas que ha mencionado Alejandra, ¿no? Teníamos este año en la agenda muchísimos temas, más de 100, como 121 si no me equivoco, o sea que creo que, como comentaba Alejandra, estaba un poco difuso, ¿no? ¿Qué es lo importante y cuáles son los temas que deberían de recibir más atención? Creo que eso fue un problema. El tema más importante, que era los combustibles fósiles, intentar acordar una hoja de ruta para transicionar, pues obviamente concluyó sin ningún acuerdo, y esto es bastante grave. Es un tema que, como todos sabemos, no podemos alargar mucho más. Y me parece que esto va a marcar un poco cómo van a ser las próximas COPs, ¿no? O sea, los acuerdos más importantes que se han hecho han sido fuera de las negociaciones oficiales, fuera de toda la agenda oficial, como el TFFF, ha sido bueno, o todo el roadmap de los combustibles fósiles, ¿no? Liderado por Colombia y Holanda. Eso ocurre fuera de lo que sería la agenda oficial. Y me parece que esto va a marcar bastante cómo van a ser las próximas COPs. Creo que hay mucha fragmentación política, muchos intereses diferentes, y cada vez es más complicado llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades diferentes de los países y también teniendo en cuenta el individualismo de los países que tienen financiación y que pueden financiar al sur global. O sea que es una pena. Yo sigo creyendo que las COP son importantes, y de hecho hay varios acuerdos, ¿no? que han concluido que son importantes, pero bueno, sí que me parece que van a cobrar importancia todas estas discusiones, iniciativas a nivel regional o lideradas por distintos países, y eso me parece importante. Otra cosa que creo que no se ha comentado todavía es que fue el primer año que tuvimos un pabellón enfocado en removals, en un pabellón, no me acuerdo del nombre, creo que era CDR 30. Bueno, y creo que esto también pues es importante para traer un poco la atención a este tema, cada vez más importante, sobre todo, bueno, pues toda la gente que está trabajando en mercados de carbono lo conoce bien, ¿no? Y eso me pareció, pues sí, relevante, y que creo que también va a marcar un poco las conversaciones que se van a tener en el futuro, a lo mejor de una manera más oficial. Y también me gustaría resaltar que es la primera vez, si no me equivoco, que se menciona a nivel formal en una COP la transición justa. Hubo bastantes conversaciones y bastante énfasis en este tema, una transición justa, y con esto me refiero a una transición justa a nivel social, sobre todo para los trabajadores, cuando se comience, o bueno, cuando se continúe esta transición hacia las energías renovables. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. También algo que a mí se me había pasado comentar era también el tema de Estados Unidos, ¿no? No se habló como formalmente, pues, de la ausencia de la delegación de Estados Unidos en las negociaciones, pero sí se sintió bastante en ciertos temas que siempre son muy vocales, que en general son vocales en casi todos, pero creo que también ahí habla mucho de las dinámicas políticas, cómo han cambiado en este último año, y se siente en este tipo de foros, que aunque son de temas muy específicos, tienden a reflejar cómo está el mundo en este momento. Eh, Esta fue la segunda COP más grande, me parece que ha habido más o menos 52,000 personas hasta ahora el conteo. La primera más grande fue Dubái hace 2 años, y me parece que esta dinámica de que cada vez se haga más grande la COP no necesariamente es que haya más resultados positivos, yo diría eso. Eh, También hubo un récord de participación de grupos de pueblos indígenas. Eso también fue algo que la presidencia buscaba que hubiese. Generalmente hubo más de grupos indígenas de la región de la Amazonía, pero pues también hubo exclusión de algunos, y pues de ahí entró este tema que fue como noticia en la primera semana pues que entraron y pasaron la seguridad de acreditaciones, pues varios colectivos y pueblos y comunidades indígenas,
que no fue no fue grave como se anunció en algunos medios. La verdad es que esto es algo que desde mi perspectiva se veía venir con el tiempo, más y más COPs y decisiones que realmente no están teniendo tal vez la repercusión que se busca ya en la realidad, ¿no? Tangible para las comunidades. Entonces ahí hubo ese tema. No sé si en el momento en que se me fue el internet mencionaron el tema también de que se incendió por ahí en la segunda semana una parte del venue, muy pequeña también, pero significativa, porque pues se cerraron las negociaciones en ese momento para pues poder atender a esa urgencia. Y creo que eso habla mucho de pues de en qué nivel estamos de avance en el tema de cambio climático. Estamos llegando a un tema en el que si no hay operacionalización de todos estos acuerdos, si no se están llevando a cabo en la realidad, estamos volviendo a darle vueltas a lo mismo, y se siente el hartazgo tanto de la sociedad civil, de las comunidades, pero también, por supuesto, pues del planeta, ¿no? Que ya, digo, estábamos obviamente en una zona que se ve literalmente pues el desplazamiento de la naturaleza, porque es una ciudad que se construyó ahí en medio, en el inicio de la selva amazónica, y por supuesto que tiende a tener pues unas condiciones meteorológicas complicadas, pero como que lo vives, ¿no? Ya que estás ahí, estás en una conferencia climática y que haya estas lluvias obviamente amazónicas tan fuertes que inundan partes importantes de la convención, que haya el calor que hubo en los primeros días antes de que estuviera como bien el tema del aire acondicionado. Pues, o sea, todo este tipo de cuestiones hacen como complicadas estas conferencias, pero bueno, creo que salieron unos a cuantos acuerdos en temas específicos, pero pues hace falta más ambición, como bien comentan tanto Ale como Carmen, en cuestiones en realidad todavía estamos en pañales en cuestiones de hablar de dejar los combustibles fósiles fuera eh, del desarrollo en el mundo, ¿no? Entonces, con esto en mente, pues que me gustaría preguntarles a su consideración a ambas, ¿qué decisiones o falta de decisiones creen que marcarán el ritmo de trabajo rumbo a 2026 y a 2030, que es hacia donde nos estamos dirigiendo en metas? Adelante, primero ahora, Carmen. Gracias, Naomi. Antes de nada, alguien preguntaba por ahí, ¿no? ¿Qué onda con China? Creo que así, por resumirlo muy mucho, pues no estuvieron muy presentes en las negociaciones. Creo que Estados Unidos porque no estaban físicamente y China porque no estaban más bien sí en cuerpo, pero no en alma, fueron como un poco las grandes ausencias que yo marcaría en esta COP. Justo las dos naciones que a nivel de emisiones pues son pues de las más importantes, ¿no? Y las que tendrían que ponerse más las pilas, son las que estuvieron a lo mejor un poco más calladas o literalmente ausentes, o sea que un poco una pena en ese sentido. Luego obviamente el pabellón de China súper activo con eventos y demás, pero en cuanto a las negociaciones, en las que yo he estado y por lo que he oído de otros compañeros cubriendo otros temas, han estado bastante ausentes. Y luego lo que va a marcar un poco los años que vienen, pues yo otra vez vuelvo a lo mismo. Creo que lo que más va a marcar lo que, bueno, cómo avanza, ¿no? La agenda climática va a ser todo lo que se ha acordado por fuera de la agenda oficial, lo cual es una lástima. O sea que creo que va a haber muchas de estas iniciativas que sí que van a seguir adelante. Hemos visto las dos iniciativas que mencionaste, Naomi, de mercados de carbono recibiendo mucha atención. Colombia y Holanda ya tienen fechas, ¿no? Para este primer evento relacionado con la transición de los combustibles fósiles en abril. Creo que eso también va a recibir bastante atención. Y luego, bueno, pues a nivel más oficial, pues supongo que nada, seguirán las conversaciones a nivel de adaptación, un poco a ver si se consigue, si no se consigue ese objetivo financiero que tenemos para el 2035. Creo que también uno de los temas en los que se va a hablar mucho en los años que vienen, en el año, bueno, sí, los años que vienen, es en
no sé cómo se dice en castellano. Bueno, el nuevo objetivo financiero, ¿no? El NCQG. Siempre trabajo en inglés, o sea que me cuesta muchísimo hablar en castellano, pero bueno, creo que va a ser muy importante este tema. Y sí, sobre todo, creo que lo de la transición justa que mencionaba antes también va a recibir bastante atención, lo cual está bien. Muchas gracias, Carmen. Ale, ¿qué opinas de? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Carmen cuando habló de esta fragmentación, ¿no? O sea, yo lo que estoy viendo es que se está atomizando, digamos, la centralidad de las negociaciones internacionales y se está fragmentando. Inclusive gente como yo, que hace más de 20 años que estamos trabajando en esto, estamos decidiendo transitar caminos cada uno en sus regiones, fuera de los sistemas, digamos, de dentro de las negociaciones. Por ejemplo, en créditos de carbono, sí, seguimos trabajando con créditos de carbono, o mercado voluntario, los regulados, pero también estamos mirando y estamos empezando a trabajar en activos digitales y otros temas que no manejan las negociaciones, pero sabemos que tienen mucho anclaje en el sector privado, porque no nos olvidemos que tanto el sector privado como el sector público, y me estoy refiriendo sobre todo a ciudades, a gobiernos subnacionales, que son los que están en primera fila. Cuando se inunda una ciudad, no le van a tocar el timbre al presidente, le van a tocar el timbre al intendente. Entonces, los que están, las empresas, las ciudades, que están en primera fila con todos estos riesgos climáticos, son los que vemos que están avanzando y, como se dice en mi tierra, a veces se cortan solos, ¿no? Porque ven que esto está tan lento, va tan despacio y todos estos cambios vienen tan rápidos que, bueno, de vuelta, percibo para el futuro una fragmentación que va acompañando también al aroma global que estamos teniendo, ¿no? O sea, todo el sistema multilateral de negociación en cualquier tema está muy debilitado, ¿no es cierto? Estados Unidos yéndose o amenazando a la NATO que no le va a dar más plata, o sea, guerras. Esta fragmentación está pasando, el sistema multilateral está debilitado, no en balde se eligió Brasil por la fuerza que tiene en su Cancillería Itamaraty, un poco para ver si podía volver con esa fuerza, ¿no? Como en un momento se eligió a París para firmar el Acuerdo de París con cancillerías fuertes. Pero bueno, creo que esto, lo que vamos a ir viendo va a ser mucha fragmentación, unas negociaciones que van a ir caminando mucho más atrás de lo que va a ir caminando la gente de a pie ojalá, ¿no? O sea, para eso estamos trabajando. Gracias, Carmen y Ale. Solamente para recordarles por ahí que si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en la caja de preguntas y estaremos abordándolas al finalizar. También a mí me gustaría un poco hablar del tema de forestal, ¿no? En COP30 se confirmó algo que pues ya venía rondando un poco desde la adopción del estándar de no permanencia, o sea, la naturaleza y especialmente Red Más, jurisdiccional y restauración forestal y ARRR, queda relegada dentro de la agenda del artículo 6. O sea, lo que significa que no habrá metodologías listas pronto para estos temas en 6.4. No es una prioridad del Supervisory Body tener como metodologías forestales y por lo tanto, como tal, en general, la naturaleza no entraría dentro del mercado de 6.4, al menos antes de 2027. Yo me gustaría saber qué opinan de esto, porque pues obviamente hay siempre un tema contencioso al respecto y muchos países pues obviamente que dependen de este tipo de proyectos forestales, pues obviamente querían que se avanzara mucho en la metodología de ARR y no ha sido así. Entonces, no sé si tienen como comentarios al respecto.
Sí, muchos, Naomi. Bueno, yo me dedico sobre todo a Red Plus jurisdiccional y soy una apasionada del tema y de, bueno, de los proyectos forestales en general porque son extremadamente importantes y sobre todo para la región de Latinoamérica. Creo que es una pena que no se prioricen este tipo de proyectos, pero es un poco de esperar, ¿no? Las metodologías que están priorizando bajo el 6.4 son aquellas que necesitan para transicionar esos proyectos del MDL al 6.4. Como sabéis, proyectos de aforestación, reforestación son mínimos, no me acuerdo ahora el número, pero vamos, son muy poquitos, sobre todo cuando se compara con el número total. Entonces, en ese sentido sí que lo esperábamos un poco. Lo que sí que a lo mejor da un poco más rabia es que no se prioricen proyectos grandes o sectorales, ¿no? Que incluyen proyectos jurisdiccionales de Red Plus. Como dices, sería una fuente de financiación, los mercados de carbono muy importantes para países y claro, poniéndolos, bueno, pues retrasando, ¿no? Esa metodología, básicamente retrasamos financiación que venga de los mercados de carbono, que puede ser mucho más alta de la financiación que se consigue a través de otros mecanismos. Si vemos históricamente los precios que se han conseguido a través de iniciativas fantásticas en realidad, pero a lo mejor con un poco más de limitación en cuanto a precios, pues no sé, rondan los $5, ahora a lo mejor te suben un poco a los $10, pero creo que los mercados de carbono ayudarían a conseguir precios más altos. Sí que es cierto que hay bueno, una vía de demanda esperanzadora para el Red Plus jurisdiccional, que es Corsia. Las metodologías de Artris y de Verra se consideran válidas, también se han aprobado ahora para la fase número 2. Entonces creo que esto bueno, pues es una vía de demanda que es muy importante. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si se compran internacionalmente esos créditos necesitan un ajuste correspondiente. Y este es el tema en el que vemos más atascados a los países que tienen proyectos, los host countries, porque está todo el mundo, ¿no? Pues un poco intentando ver si están en una posición de vender, si no, qué es lo que venden, a qué precio. Y creo que hay una falta de capacidad brutal en este ámbito y entonces, bueno, pues es un mercado que ahora mismo, no porque los créditos no vayan a existir, porque ya hay muchos países haciendo muchos avances en proyectos jurisdiccionales, pero por este tema de los ajustes correspondientes que puede ser limitante. Sí, no, Bueno, totalmente de acuerdo. Adelante, Ale. no, básicamente decir dos cosas, ¿no? O sea, primero y principal, creo que es un error no tener esto en cuenta. Se habla tanto de la integridad y de la integridad de los mercados que se han olvidado, cuidando la demanda, se han olvidado de cuidar la oferta. Entonces, cuando los países desarrollados empiecen a requerir esta demanda, no va a existir demanda y esto de los bosques es un tema que podría dar mucha demanda. Eso por un lado, pero por otro lado decir que nosotros en Latinoamérica estamos avanzando con otro tipo de... lo que encontré en este último año, yendo en viajes a Brasil, a México y demás, pero sobre todo acá en la parte del Cono Sur, yo estoy sentada en Argentina, es una decisión unilateral de decir, bueno, estos mercados regulados no nos aceptan, pero nosotros podríamos tener algún tipo de mecanismo interno. Y nosotros estamos haciendo varios temas con activos digitales y hoy, ustedes me preguntarán, ¿y cuál es la demanda? Los estamos monetizando adentro de las cadenas de valor. Entonces creo que esa es una salida un poco para decir a la comunidad internacional, bueno, vos no me habilitás esto, pero yo acá puedo hacer otras cosas. Y con eso estamos trabajando con varias empresas y con gobiernos subnacionales. Así que no está todo perdido para los que queremos empezar a transitar este camino, ¿no es cierto?, de fragmentación y ver cómo puede funcionar esta descarbonización en cada región. De acuerdo con ambas, lo que yo rescato de lo que comentan es que en verdad el tema de
de soluciones basadas en la naturaleza en general siempre es más contencioso, siempre es complicado, pues por la dificultad que trae el tener pues el tema de permanencia, que siempre es lo que se trae, el riesgo de reversión, también el tema de las salvaguardas sociales, pero creo que queda ahí en que no podemos parar eso solo por la cuestión de incertidumbre, ¿no? Tenemos que tener mejores cuestiones de modelación, nuevos criterios para leakage, para definiciones de buffers, en general, muchas cosas que se necesita tener listas, pero que no podemos parar en la implementación. Y de ahí es el voltear, tal vez 6.2, 6.4 tal vez no son la opción, sino voltear a otros mercados, y Corsia definitivamente también es un tema que hubo ahí un diálogo informal o dos, me parece, sobre el tema marítimo y de la aviación. Ahí había algunos representantes de la ICAO, de la Organización Marítima Internacional, todo esto, para hablar de cómo pues ellos son instituciones más técnicas que no van a entrar en temas políticos, y que dentro de la convención tendría que haber como un avance tal vez sobre el tema de Corsia, para ver cómo se va a entrelazar con artículo 6, que sabemos que es la misma infraestructura institucional la que se va a utilizar para ambas cosas, pero pues se han negociado por separado, ¿no? Corsia pues tiene pues sus cuellos de botella, como bien dice Carmen, no hay cartas de autorización de los países, y eso pues imposibilita que, a pesar de que ya hay proyectos que están generando créditos, que ya esas metodologías y esos estándares están aprobados por Corsia, todavía no se puede hacer la transacción. Entonces, ahí falta avances a nivel mundial en general para que pueda darse las transacciones para Corsia. Y yo también me quedo con lo que dice Ale, voltear a ver también nuevos mercados ambientales que puedan dar seguridad de que todo todo lo que ya se ha invertido en proyectos no se pierda por falta de compradores, por falta, que a pesar de que hay esta demanda, está pidiendo mucho de estos proyectos que se crearon hace unos años, o que requieren todavía más financiamiento para poder empezar a generar créditos, que a veces los inversionistas no tienen conocimiento de lo que requiere un proyecto, o el tiempo que se requiere para certificar, para tener todo este proceso que cada vez es más y más complejo para generar créditos. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho esas dos participaciones. Mi siguiente pregunta, disculpen que ando moviendo mi cámara, que estoy desde mi teléfono. Mi siguiente pregunta es más enfocada en general, ¿cómo ven el papel del financiamiento en general y las señales que dio esta COP sobre prioridades globales? O sea, fuera de artículo 6, pues está todo este tema que mencionaba Carmen también de yo tampoco me sé el nombre en español, de la New Collective Quantified Goal para financiamiento, para la nueva meta colectiva de financiamiento. ¿Cómo lo ven? O sea, creo que hay mucha expectativa que hubo mucha expectativa de esta nueva meta. Se creó el año pasado, hubo muchas quejas de que no era suficiente, pero aquí entramos en, bueno, pero nunca va a ser suficiente. Hacia dónde se están localizando los esfuerzos. Cada vez las personas están pidiendo más y más instituciones, más financiamiento para adaptación, para pérdidas y daños, pero ¿qué pasa con la mitigación? Solo hay pocos mecanismos que funcionarían para seguir, para tener como una estabilidad en tener suficiente financiamiento para mitigación y suficiente para adaptación, sin dejar de lado pérdidas y daños, que ya es un tema de la actualidad, ya no del futuro. Y cómo la podemos vincular un poco este tema del financiamiento con la transición energética, y cómo va a ir avanzando estos temas tan tendenciosos en los siguientes años. Adelante, Ale. ¿Yo?
Bueno, a ver, yo creo que esa financiación que se está pidiendo no va a llegar a menos que el mundo se lleve un gran susto como se lo llevó con la pandemia, ¿no? Que ahí nos asustamos todos y entonces empezó a aparecer el dinero soberano de todos lados para trabajar en mitigación y en adaptación. En 2023, los subsidios a los combustibles fósiles representaron 7 trillones de dólares globalmente, 7 trillones de dólares. Acá lo que se está pidiendo para mitigación y para adaptación es 1 trillón de dólares. ¿Ok? Una séptima parte. Y eso el mundo no puede hacer el delivery. ¿Por qué? Porque todavía está financiando y por eso viene el tema de los combustibles fósiles. O sea, hasta que no entendamos que los fondos globales tienen que empezar a ir hacia otros lados porque existen, esto no va a pasar. Y puedo parecer, a ver, demasiado pragmática, ¿no? Pero acá lo que tenemos que tomar en cuenta es realmente, estamos tratando de cambiar la base de la economía, de nuestra economía de nuestra economía como la conocemos en el mundo, ¿no es cierto? Siempre estuvimos con el sector energético, combustibles fósiles, agroindustria y alimentos, deforestación y avance de la frontera agrícola. Entonces, realmente dependemos de esos dos grandes pilares que van a ser los más impactados para cambiar estos temas. Y vuelvo a repetir lo mismo, hay fuertes lobbies trabajando para que ellos saben qué va a pasar, pero el negocio es ralentizarlo lo más posible, que le pase a la próxima generación, no a ellos. Entonces, si me preguntas a mí por el tema de la financiación, y siempre se abren nuevas ventanitas, se va prometiendo una cosa, otra cosa, metemos algún temita, en la siguiente negociación y COP se diluye, abrimos otra ventanita, entonces de vuelta. Yo creo que el gran camino y la salvación, si va a haber alguna, de la humanidad va a ser todo ese trabajo de fragmentación que está sucediendo en cada país a diferentes ritmos, porque China prácticamente estuvo diluido, Estados Unidos no fue, pero China ha avanzado los últimos 10 años, han creado una cantidad, han bajado el tema, han migrado a las renovables fuertemente y China va hacia una descarbonización importante y eso son señales positivas, ¿no es cierto? Por otro lado, decir que antes del acuerdo, y les quiero dejar un poco con porque por ahí fui muy dura, pero antes del acuerdo de París, el mundo iba a un aumento de la temperatura global de 3,5 grados centígrados a 3,9 grados centígrados. Y hoy, 10 años después del Acuerdo de París, hemos bajado casi 1 grado, es decir, vamos de 2,3 a 2,8 más o menos, estamos ahí con todos los compromisos voluntarios que hacen los países. Así que el Acuerdo de París no fue un total fracaso, pero bueno, creo que quizás se vienen tiempos diferentes a la hora y para mí es importante esto que dije antes, la monetización de la reducción está pasando dentro de las cadenas de valor. Esto es muy importante que lo entendamos, porque todo el mundo, no, yo genero créditos de carbono, ¿y quién viene a comprármelos? Señores, hay una cola de 200 partes o 200 países adelante de su país, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué es lo que estoy viendo, por ejemplo, acá en grandes traders agrícolas o en algunas compañías petroleras? Ellos generan el activo, la descarbonización, el crédito de carbono, y lo están monetizando dentro de su cadena de valor. ¿Qué significa esto? Y bueno, yo te compro la urea china, que es un poco más cara que la argentina, pero entonces te doy unos activos para descarbonizar. Y ahí ellos mismos están logrando la monetización y el precio que tiene que tener esto. Con eso me quedo, perdón. Yo creo que una de las
bueno, de las cosas a resaltar, ¿no? Que es que lo que se firme, lo que se promete, luego no es lo que pasa en la realidad. Y eso lo hemos visto con el último, seguimos sin saber el nombre en español, pero bueno, el último Financial Goal que tuvimos, El ¿no? NCQG, ¿no? Sí, NCQG, yo bueno, pues tampoco lo sé. sí. Bueno, pues el objetivo que teníamos antes no se cumplió ni de lejos. De hecho, se consiguió muy poquita financiación de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, en esta COP sí que hemos visto, ¿no? Que se triplica la financiación para la adaptación, aunque bueno, aunque se retrasa un poco la deadline del 2030 del 2035, pero lo importante es ver cuánto de esas promesas en realidad ocurren al final. Yo no soy pesimista por lo general, pero bueno, viendo cómo se ha desarrollado la historia, tampoco tengo mucha fe en que se vaya a conseguir toda la financiación que se promete. Otra cosa que sí que me parece importante es nuevas ideas de financiación como el TFFF, que es bueno, pues un mecanismo de financiación que combina diferentes fuentes, tanto públicas como de fondos de pensiones y demás. Y me parece que, bueno, pues que es la única manera de que podamos movilizar el capital que se necesita. No podemos simplemente confiar en que los países van a conseguir poner esas cantidades. Otra cosa que sí que me parece importante es incluir al sector privado. Al final hay mucho dinero, ¿no? Que se maneja en el sector privado y creo que sobre todo a través de mecanismos como los mercados de carbono se puede conseguir bastante financiación a través de ellos. Y también creo que el artículo 6.2, ¿no? Estos acuerdos bilaterales, de momento es un mercado pequeño, pero bueno, sí que me parece que puede movilizar bastante financiación, no solo para la mitigación, pero también para la adaptación. Hay muchos países vendedores que están, bueno, pues creando sus propios mecanismos de cómo conseguir financiación adicional, no solo para cubrir los costes de ese crédito, de esa mitigación que se vende, sino también para conseguir un poco más de financiación para cubrir otras necesidades que tienen. Entonces, considerando que los países desarrollados van a necesitar comprar créditos para conseguir sus objetivos, creo que los países vendedores tienen que ser un poco listos e intentar conseguir un poco de financiación extra por donde puedan, porque al final, bueno, como decía, estos objetivos globales tan grandes de unas cantidades tan masivas que son necesarias, ¿no? Pero bueno, son masivas de financiación, históricamente pues no se han conseguido en realidad. Muchas gracias a ambas. Ya nos pasamos un poquito porque empezamos tarde por las fallas técnicas, pero solo veo varios comentarios en el chat referentes a varias cosas que hemos mencionado, pero aquellos que son como más específicos de países no los vamos a retomar al momento porque pues queremos tener esta mirada como general o un poco también regional o en general de como Iberoamérica, saber cómo vamos a ir avanzando. Entonces, yo les pediría que nos den como algún mensaje final que quieran para cerrar el webinar. Em, Así que adelante, no sé quién quiera tomar la palabra primero. Bueno, yo, yo creo que el mensaje final, bueno, fue un poco lo que dijimos, ¿no? Esta fragmentación, hay países, hay gente, hay industrias, hay ciudades trabajando, sectores trabajando en la descarbonización. Creo que eso no puede parar, no está parando. Siempre viene avanzando, por ejemplo, con medidas para arancelarias, como vos bien dijiste al principio, Naomi, o como el CBAM o la Resolución Europea EU 1115 de deforestación, que empuja un poco a la trazabilidad, a trabajar en todos estos temas. Bueno, no parar. Y dentro de este poco optimismo, ¿no es cierto?, que de repente podemos traer, saber que el Acuerdo de París fue un acuerdo que no fue un total fracaso,
Hoy estamos 1 grado, como dije antes, 1 grado más bajo en cuanto vamos al final de este siglo, así que tenemos que seguir trabajando y no hay que parar y hay que seguirle el camino de la lucha. Pues un poco más o menos en la misma tónica que Alejandra, pues reconocer que hay cosas que no han funcionado, han habido fallas, como mencionó Alejandra en el principio, pero bueno, también hay cosas positivas. Tenemos que tener en cuenta y ser un poco realistas de la complejidad del multilateralismo y sobre todo de poner a 195 países o más en acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser también un poco positivos y ver las cosas que se han conseguido y no quedarse en las que no. Y bueno, como hemos visto, hay países que han ido teniendo ideas de cómo sortear pues, esas fallas que la COP ha tenido, o sea que siempre hay fuerzas por ahí que van a seguir manteniendo el diálogo y moviendo iniciativas, así que bueno, pues eso, nos centraremos en todas esas iniciativas que surgen alrededor de la COP y no solo las cosas que se acuerdan a nivel oficial. Muchas gracias a ambas. Yo también me gustaría como compartirles que estoy de acuerdo en lo que comentan. La verdad es que los espacios multilaterales deben evolucionar. Se han vuelto muy complejos, especialmente este que ya es tan grande, pero también tenemos que tener en cuenta y bajar nuestras expectativas de lo que tiene que salir de ahí. Es un proceso que ayuda a generar confianza, a que haya cooperación entre las naciones y que tengamos un camino en común, pero no necesariamente tenemos que exigirle a la implementación, porque esa es de parte de los países y es ahí donde entra el poder trabajar a nivel nacional, a nivel regional, para avanzar realmente en que todas las cuestiones pasen. Pero este espacio pues nos da un vistazo general de cómo van todos los demás, cómo estamos haciendo las cosas en conjunto y más o menos dando esa guía, ¿no? Pero más allá de eso, creo que queda claro que necesitamos exigir y trabajar más a nivel nacional o incluso regional. Y pues en temas de mercados de carbono, pues este es un tema que es complejo, siempre hay mucha expectativa todo el tiempo y sin embargo sigue sin avanzar conforme lo que buscamos y eso tiene que ver con que necesitamos más fortalecimiento de capacidades, necesitamos acelerar en las cuestiones de coherencia entre diferentes mecanismos, la transparencia también mejorarla y asegurar que se refleje la integridad, pero también la viabilidad, ¿no? En todo esto que estamos creando en los diferentes tipos de mercado. Y desde esta región, pues tenemos que mantenernos activos y presentes en esas discusiones. Creo que ahí por ahí en el chat también mencionaban cómo ha avanzado en temas de sistemas de comercio de emisiones, en carbon taxes. Todo esto pues es un ejercicio que se hace ya a nivel nacional y que ahí es donde podemos empujar más y donde desde mi perspectiva va a entrar más la demanda que en los esquemas internacionales que están tardando más en crearse y que está bien que tarden si se van a hacer con la integridad ambiental y social más alta, pero pues mientras tenemos que voltear a ver lo que ya existe y trabajarlo, ¿no? Entonces, pues vemos ahí en la región, pues tenemos a Brasil liderando mucho con su sistema de comercio de emisiones, caso México también, Chile, que sacó su hoja de ruta para mercados de carbono bastante completa, contemplando la sobreposición de políticas climáticas que tendrían y cómo lo manejarían en cuestión de lo que están buscando de artículo 6, pero lo que tienen de su impuesto al carbono, más lo que están planteando hacer de su sistema de comercio de emisiones. Entonces, hay muchas iniciativas, hay muchas cosas pasando a nivel regional y creo que sería importante como mantenernos al tanto de esa información. Las COPs, dejarlo como lo que son, un espacio ahí multipropósito que nos ayuda a entender muchas cosas, pero que no necesariamente
va a ser donde pasen las cuestiones, ¿no? Sino son señales importantes que tenemos que tomar, pero para leerlas y prepararnos y adaptarlas a nuestros países necesitamos pues seguir trabajando. Pero bueno, no quiero que nos tardemos más en este webinar. Creo que se hablaron de varios temas. Podríamos haber profundizado más en otros, pero para ello necesitaríamos muchas horas, así que creo que podamos cerrar esta conversación. Y solamente para que lo tengan en cuenta, vamos a estar trabajando desde México CO2 un compilado de tanto de lo que se habló, de estos comentarios tan importantes que hablamos el día de hoy, como pues de los temas en general de la COP30 para que lo puedan consultar, tomando en cuenta también sus recomendaciones, sus comentarios que dejaron en el chat y que así podamos como brindarles como una fuente de información sobre lo que pasó en la COP30. Así que muchas gracias, Carmen, Alejandra, y a todos y todas los que estuvieron aquí presentes en el webinar. Muchas gracias, Naomi. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Que tengan muy buen día y esténse atentos entonces a nuestras redes para la publicación de este pequeño informe y donde están también los contactos de nuestras panelistas. Muchas gracias, Naomi. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.